Nos estamos enseñando o trayendo enseñanzas acerca de la doctrina de la palabra de Dios, como ven allá en pantalla. Y hoy vamos a la sexta conferencia y nos quedan por lo menos, pues no me atrevo ni decir, pero digamos que nos quedan 4 más. Puede que sea más o depende como Dios me guíe. Y la conferencia que queremos tratar hoy, o la charla, o como usted la quiere llamar, la exposición bíblica, es sobre el tema de la claridad de las Escrituras. Como ven allá, traté de facilitarle eso, me tomó mucho tiempo pero quiero que se vayan con algo visual. Y vamos a tratar la temática de la claridad de las Escrituras. La Biblia hace de sí misma algunas afirmaciones que podemos dividirla en 4 categorías. Ahí la tienen. En 4 categorías podemos dividir esas afirmaciones que la Biblia, que la tengo aquí a mi lado, la palabra de Dios hace de sí misma. Y esas 4 afirmaciones, que las podemos dividir en 4 categorías, son las que ven ahí en pantalla. La primera es que las Escrituras afirman tener autoridad. ¿Por qué? Porque proviene de Dios mismo. Es la palabra de Dios. Y la semana pasada, pues, hablamos sobre eso. También la Biblia afirma tener claridad. La Biblia afirma tener claridad, o en otras palabras, ser entendible. La Biblia se puede entender. Tercero, la Biblia afirma ser necesaria, que con la ayuda de Dios será la próxima exposición, el próximo domingo, si Dios nos ayuda. Y también, cuarto, la Biblia afirma ser suficiente. No le hace falta nada, la Biblia está completa. Es la palabra de Dios y es suficiente. Ahora, en forma de repaso, pero muy rápido, recuerden que ya vimos el primer punto, donde la Biblia afirma tener autoridad, y como un resumen muy breve, vimos que la autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia, tanto las palabras del Antiguo Testamento mediante los profetas, como las palabras del Nuevo Testamento mediante los apóstoles, todas las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento son palabra de Dios. Y el no creer o desobedecer alguna de las palabras de la Biblia es no creer o desobedecer a Dios mismo. Eso lo establecimos bastante claro en la charla previa del domingo pasado. Ahora, hoy trataremos con la claridad de las Escrituras. Trataré de ir un poquito rápido por varias razones, pero no prometo que lo pueda hacer. Vamos a ver hoy la claridad de las Escrituras y vamos a comenzar con la definición de lo que es la claridad de la Biblia. Como ven en pantalla, la claridad de la Biblia quiere decir que las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, están escritas de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo el que la lee buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla. La voy a repetir. La claridad de la Biblia quiere decir que las Escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo el que la lee buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla o a obedecerla. Esta es la definición sencilla de lo que vamos a hablar hoy. Ahora, podemos decirlo en otras palabras,
Al hablar de la claridad de las Escrituras, estamos hablando de que la Biblia fue escrita para que cualquier creyente la pueda entender. Para que cualquier creyente la pueda entender. Entonces, hacemos la pregunta, ¿pueden solamente los teólogos eruditos entender correctamente la palabra de Dios? Esto es cuestión de los que saben mucho y los que estudian y los eruditos. ¿Y son los únicos que pueden entenderla? Pues la respuesta es un no más grande que este templo. No. Cualquier creyente o cristiano regular, común, puede entender con la ayuda de Dios las enseñanzas de la Biblia. Ahora queremos sostener esto y vamos a estar todo este tiempo para sostener esto en base bíblica. Es un engaño común de muchas personas que se quejan y dicen, es que la Biblia es muy difícil, es que no la puedo leer, es que es complicada, es que es un lío, es que es un rollo, como dice el venezolano. No es un rollo ni es un lío. Es entendible y cada persona puede entenderla. Dios no haría tal cosa de darnos un libro que es un enigma, que es un misterio, que no podemos entenderlo. Sería contraproducente. Ahora, vamos a ver entonces, déjenme ayudarle aquí con el PowerPoint para darle un poquito de información. Pueden ir siguiendo. La Biblia afirma que es lo suficientemente clara como para poder ser entendida. La Biblia afirma que es lo suficientemente clara para poder ser entendida. Vamos a ir a varios versos para afirmar esta verdad. Por ejemplo, la Biblia habla que el creyente es responsable de leer, pero es responsable también de entender las Escrituras. Y en el texto que vamos a ver acá, el de Deuteronomio 6:6 en adelante, un texto muy conocido, podemos ver esta verdad de que la Biblia, somos responsables de leer la Biblia y de entenderla. Leemos en Deuteronomio 6:6. Moisés le dice al pueblo de Israel, ese es el contexto, le está hablando al pueblo de Israel, grábate en el corazón, le dice Moisés, o grábense ustedes en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y estas palabras que él le manda eran palabras inspiradas por Dios a través de Moisés, eran palabras de Dios. Y dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Aquí hay un mandato bien específico, bien importante, de lo que es el rol de los padres en cuanto a enseñarle continuamente, persistentemente, inculcarle siempre la verdad de Dios, la palabra de Dios. Incúlcalas continuamente a tus hijos, hablándoles, fíjese esto, hablándole de ellas, de la palabra de Dios, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es mañana, mediodía, atardecer y noche. Hay que inculcarle la palabra de Dios. Entonces, Dios espera que su pueblo, o esperaba que su pueblo supiera y fuera capaz de hablar su palabra con aplicación apropiada a las situaciones ordinarias de la vida. En este texto podemos ver que entonces que se esperaba que el pueblo, los padres comunes y corrientes como usted y yo, escucharan la palabra, la asimilaran, la entendieran y la compartieran con sus hijos. Y no era una cosa de memorización, era una cosa que se iba a repetir y se iba a ver en pláticas, en las actividades cotidianas, por la mañana, aquí dice en la casa, en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
Aquí se sobreentiende entonces esa verdad. Pasamos a los Salmos, Salmo 19:7, que dice: el mandato del Señor, que está hablando entonces de la palabra del Señor, es digno de confianza. ¿Y qué hace la palabra del Señor? ¿Qué hace la palabra del Señor? ¿Qué hace las Escrituras? Da sabiduría ¿a quién? Al sencillo. Y tenemos otro verso similar, que es el Salmo 119:130, que dice, y leemos: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Por tanto, ningún creyente debe pensar que es demasiado torpe para leer la Biblia y para entenderla, porque la Biblia hace lo opuesto. La Biblia nos da sabiduría y da entendimiento a la persona que es sencilla, que es común, que no tiene mucho entendimiento. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ahora vamos a continuar mirando el Nuevo Testamento y lo que Jesús pues trata en cuanto al tema. Jesús también nunca afirmó que las Escrituras fueran incomprensibles. Jesús dio por hecho que eran comprensibles, que se podían entender. El problema no era las Escrituras, sino los malos entendidos que una persona podía tener sobre alguna enseñanza de las Escrituras. El problema no está en la Escritura, si no la entendemos. El problema está en ¿quién? En mí. O en nosotros. Y podría haber dos razones para malentender las Escrituras. Y aquí estoy dando dos puntos muy breves. Esto se puede expandir con mucho tiempo o en más tiempo. Podría ser primero porque se rehusaba la persona en aceptar lo que estaba ya claramente escrito. Mucha gente no entienden, no porque no entienden, porque no quieren entender, porque no le conviene entender, porque no quieren aceptar lo que entienden. ¿Me siguen? Por ejemplo, en Juan 8:43 vemos este verso que afirma esa verdad y dice Juan 8:43, porque es una pregunta: ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Dice Jesús. ¿Por qué es que no entienden mi modo de hablar? Bueno, ¿cuál es la respuesta que da Jesús? Porque no pueden aceptar mi palabra. La primera razón por qué algunas veces pues no hay malos entendidos es porque la misma persona tiene un corazón duro, cerrado, rebelde, casquiduro, rompecabezas, lo que les quieran llamar. Estoy tratando de usar todas las expresiones de los países, es imposible. ¿Cómo que decimos la vez pasada en la clase? Cabeciduro, casquiduro. Los mexicanos dicen, ¿cómo es? Stubborn, that's English. Es stubborn, es terco, etcétera. Bueno. Testarudo, sí, exacto. Entonces, como ya vimos, entonces la primera razón puede ser porque la persona rehúsa en aceptar y por eso pues no va a entender, por supuesto. La segunda razón que vemos acá de los malos entendidos es porque la persona, en ese tiempo cuando Jesús se dirigía a las personas y hoy también, no habían investigado lo suficiente sobre el tema. A veces simplemente que las personas son superficiales. Esto se da mucho. Ay, que yo no entiendo. Es que no sé por qué es tan difícil. Pero si ni siquiera has leído el texto y el contexto, ni siquiera te ha molestado en preguntar a alguien y ya te rindiste, que cierro la Biblia y que no la leo más. O que me dicen que es difícil, que es un libro antiguo y que usan las palabras muy complicadas. Bueno, cuando no se investiga y no se indaga lo suficiente, por supuesto que van a haber malos entendidos.
porque hay que hacer un esfuerzo por indagar. Estas son dos razones. Ahora vamos a ver ejemplos bíblicos en el libro de Mateo, donde Jesús sugiere esta verdad que estamos hablando. En Mateo 12, 3, 5, 19, 14, 22, 31, todos dicen básicamente lo mismo. Y dice esta expresión donde Jesús pregunta a estas personas, usualmente fariseos, escribas y los supuestamente conocedores, que no entendían la palabra de Dios, supuestamente. Y Jesús le dice, ¿no han leído en la ley o no han leído en las escrituras en lo que Jesús está diciendo? ¿O no han leído en lo que fue dicho por Dios en lo que está diciendo Jesús? O sea, en esta conversación que Jesús tiene con los fariseos, le está reclamando, pero ustedes, como diría el dominicano, esto es en estilo dominicano, y tú no sabes, tú no has leído. ¿Ah? ¿Cómo que no entiende? Eso le está reprochando. Tú no has leído la ley, la ley está ahí. La implicación es, eso está claro. Si ustedes han leído la ley, eso está ahí. Ustedes no lo han leído. Eso es lo que Jesús está expresando. Eso está claro, eso es entendible, está en la ley. ¿Cómo es posible que no lo entiendan? Ahí está la implicación de que la Biblia es entendible. También en Mateo 21:42 Jesús dice o pregunta, ¿no han leído nunca en las escrituras? O sea, está haciendo una referencia, pero ustedes no han leído las escrituras, ustedes no son maestros de la ley, no han leído que eso está ahí, que se puede entender, que está claramente escrito en las escrituras, está ahí. Y Mateo 22:29 Jesús también dice, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras. Pues a veces simplemente es que estaban discutiendo de cosas que no habían ni leído ni le importaban y desconocían las escrituras. Eso pasa hoy también. Gente le gusta debatir y hablar y tienen una opinión muy firme, y te debaten. Yo conozco personas, hermano, que me da risa, no leen la Biblia. Conozco personas no creyentes y creyentes también, pero que se quieren discutir contigo acerca de la palabra de Dios y establecen leyes. Es algo bien, bien curioso. Y dice, no, porque yo no soy cristiano por esto y por esto y por esto, porque la Biblia, pero yo les digo, ¿usted ha leído la Biblia? Yo hasta le he regalado, hermano, ¿me están escuchando? Una Biblia o un Nuevo Testamento. No lo leen, lo tiran, pero se atreven a hacer debate con usted, como si fueran exégetas y no tocan la Biblia. Pues Jesús lo que dice aquí es, ustedes andan equivocados y tienen esos malos entendidos porque desconocen las escrituras. Pero no es porque las escrituras no puedan ser entendidas. ¿Me siguen, hermanos? Eso es lo que Jesús está implicando aquí. Y Mateo 15:2, Jesús le dijo, otra vez una pregunta. Fíjese que casi todas son preguntas. Jesús dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios, o sea, no siguen la palabra de Dios a causa de vuestra tradición. Ese es otro problema. A veces tenemos conceptos, tenemos ideas, antañas, enseñanzas que nos dieron que son equivocadas y, gracias mamá, y a pesar de eso, como tenemos una tradición que no queremos soltar, porque a mí se me enseñó así, yo aprendí así. Ok, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, no, eso me dijo el pastor. Eso fue en una escuela dominical, yo escuché al profeta y escuché a aquel, y allá en la televisión fulano dijo así. Bueno, pero es que eso es una tradición, una enseñanza. Vamos a corroborarla con la Biblia. Vamos a sacar todas esas malas enseñanzas o conceptos equivocados. Pues esto es lo que pasa aquí. Jesús dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios, ¿por qué causa? A causa de vuestras tradiciones. Prefieren las tradiciones que no son bíblicas a la Biblia. Entonces, eso es otra razón por la cual a veces hay malos entendidos. No porque la Biblia no sea clara, porque la Biblia no se puede entender, no se pueda comprender, sino porque nos aferramos a veces a esa idea del pastor
Yo siempre le he dicho desde que vine a esta iglesia, y lo repito siempre, no me hagan caso a mí, no me escuchen a mí. Si me salgo de las escrituras, no me hagan caso. Miren a las escrituras. ¿Qué dice las escrituras? Corroboren como los de Berea, que el apóstol Pablo le habló. Y yo, que muy lindo habla y todo, pero ¿sabes qué? Aunque tú eres el apóstol, déjame chequear la Biblia. Y cuando vieron que lo que Pablo hablaba concordaban con la palabra, dicen, ok, lo recibimos. Fueron humildes y recibieron y aceptaron la palabra de Dios. Pues eso es lo que Jesús está implicando aquí. Ahora, ya vimos entonces el Antiguo Testamento, vemos el Nuevo Testamento en relación con Jesús. Y continuamos ahora mirando el Nuevo Testamento, donde nos contesta esta pregunta o nos afirma el hecho de que la Biblia es comprensible, es entendible, está claramente, se puede entender claramente. Las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a las iglesias de personas comunes, como tú y yo. El Nuevo Testamento no se le escribe a teólogos o a eruditos. El Nuevo Testamento se le escribió a ¿quiénes? A las iglesias. Cuando usted ve al apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, dice, escribimos a la iglesia de Filipo, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de... le está escribiendo cartas, el Nuevo Testamento, que son las cartas, a una iglesia que componían de hermanos humildes, con poca educación. En ese tiempo sí había poca educación. No todo el mundo leía, no todo el mundo entendía. Eso implica de que lo que Pablo le está compartiendo, los apóstoles, Pedro, Juan y los demás escritores, era algo que ellos podían entender. Iba dirigido a gente común como usted y yo. Estos cristianos del Nuevo Testamento, a los que Pablo, Juan, Pedro, etcétera, escribieron, eran en gran parte gentiles. Eso es otro punto importante. Ellos no eran judíos todos. El evangelio se expandió para ser predicado a los no judíos, como usted y como yo. Quiere decir que ellos desconocían el trasfondo judío. Ellos tenían muy poco o ningún conocimiento de la historia y la cultura de Israel, igual que usted, igual que yo. Así que entendamos que estaban igual de perdidos que usted y yo en cuanto al conocimiento de la cultura judía. Eran gentiles. Sin embargo, Pablo le escribe a ellos como que ellos pueden entender lo que él escribe. ¿Me siguen? Digo Pablo, pero es Pablo, Juan, Pedro, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, perdón. Sin embargo, como dice acá, los autores del Nuevo Testamento esperaban que estos cristianos humildes de las iglesias pudieran entender y comprender correctamente las escrituras. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Romanos 4, del 1 al 25, que no lo vamos a leer, pero ahí está, del 1 al 25. Solamente voy a seleccionar un texto clave, que es el verso 3, que me parece que abarca bastante del capítulo 4. Y aquí Pablo se dirige a la iglesia de creyentes en Roma y les habla de la historia de Abraham, preguntándole en el verso 3 que dice, porque ¿qué dice las escrituras? Recuérdense que cuando hablamos de escritura, hablamos de ¿qué? En este contexto era del Antiguo Testamento. Las escrituras eran una referencia a los escritos del Antiguo Testamento. Vuelvo y repito, pregunta Pablo, ¿por qué? ¿Qué dice las escrituras en el Antiguo Testamento? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está implícito de que ellos habían leído, de que ellos entendían la historia del Antiguo Testamento, en este caso de Abraham. ¿Por qué la entendían? ¿Por qué Pablo hace referencia? Porque sabía que era algo pues común y que era comprensible, que ellos ya comprendían. Romanos 15, 14, otro texto para confirmar este punto.
Dice, porque todo lo que fue escrito, todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿a qué se refiere eso? Al Antiguo Testamento. Lo que se escribió en el pasado fue desde Génesis hasta Malaquías. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿para qué fue? ¿Para qué? ¿Para qué se escribió el Antiguo Testamento? ¿Para qué se escribió la palabra de Dios? De acuerdo a esta referencia que hace Pablo. Aquí dice, para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, eso implica de que el pueblo en ese momento y ahora, pues debe entender, o es comprensible, puede entender las escrituras, porque se escribieron con el propósito de aprendizaje. Así que todos los escritos en el Antiguo Testamento se escribieron para el aprendizaje de los cristianos, y por tanto se esperaba que los cristianos leyeran y entendieran sin mayor dificultad las escrituras. ¿No se está sintiendo mejor? Que ahora no tiene excusa de decir que, ay, qué difícil. No es difícil. No, es excusa más que otra cosa. Tenemos finalmente en este punto 2 de Timoteo 3:16, texto que le hemos dado ya, hemos repetido porque es un texto clave, que dice, toda escritura, y omití aquí la parte es inspirada, porque el énfasis que quiero dar es el uso de la escritura. Toda escritura es, ¿qué? Es útil. ¿Para qué? Es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin, con el propósito, con la meta, de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, equipado para toda buena obra. Entonces se espera que el creyente lea toda la escritura, porque es útil para todas estas cosas, y se puede equipar ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces la Biblia es entendible, es comprensible. Por eso se escribió, y esa utilidad tiene. Entonces vemos que se debe leer y se puede entender las escrituras, la palabra de Dios. Vamos a ver, ¿dónde me quedé? Estamos entonces en el segundo punto que vamos a tratar. Establecimos entonces claramente, viendo el Antiguo Testamento, viendo el Nuevo Testamento, viendo a Jesús cómo hablaba con el pueblo, viendo a los apóstoles cómo dirige las cartas del Nuevo Testamento a iglesia de hermanos comunes, porque podían ser entendibles, eran lo suficientemente claras para poder ser comprensibles y entendibles. Ya establecimos eso. Ahora, pero hay un detallito importante, y este es el detalle que vamos a terminar la segunda parte. Y es que para entender correctamente, la Biblia se puede entender. Cualquier niño de 8 años en adelante fácilmente puede entender la palabra de Dios. Personas no creyentes pueden entender la palabra de Dios hasta cierto punto. En el aspecto intelectual, la pueden entender y pueden discutir con usted, y hasta le pueden dar una paliza a usted en el conocimiento intelectual si usted no se prepara. Le dan una salsa y usted se queda, y usted tiene el espíritu, pero no tiene la disciplina del estudio. Pero hay gente que se educa simplemente para debatir. No son cristianos, pero leen la Biblia y tienen cierto entendimiento intelectual. El problema es que carecen de la iluminación del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Y ahí es donde viene el detalle, porque la palabra es muerta si no se pone en práctica. Pero la palabra, una vez es iluminada y se comprende y se pone en práctica, cobra vida en nuestra vida y en otros. Entonces, para entender correctamente las Escrituras son necesarias las cualidades morales y espirituales, y no solo las intelectuales. Vamos a ver algunos versos. Estoy tratando de apurarme. 1 Corintios 2:2
o 2:12, y ahí cometí un error. Tenía que ser 2:12 al 16. 1 Corintios 2:12 hasta el 16. Puse 6, pero fue un error. Entonces, vamos a leer. No sé si lo pueden ver, pero dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que los creyentes no han recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu con E mayúscula, que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos. ¿Lo ven ahí? Si se le escapó, deténganse y miren. Para que entendamos, hemos recibido el Espíritu de Dios. Lo que por gracia, o por lo que por su gracia, Él, Dios, nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana intelectual, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu, escuche esto, no acepta lo que produce o lo que procede del Espíritu de Dios. Repito, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Por eso ven ustedes tanta gente incrédula que lee la Biblia y le gusta leer. Algunos leen hasta de buena gana, pero leen como un libro normal. Pero hay cosas que eso yo no lo acepto. No puedo creer que salimos, que hay un creador, que hay un Dios. No, prefieren creer que salimos de un mono, que es peor. Hay que tener más fe de eso que creer que salimos del mono, o que el mundo surgió de la nada. Es un disparate, hasta científicamente. Pero le tienen más fe a eso que a esto. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, como no lo tienen, dice aquí que no aceptan lo que procede del Espíritu de Dios. ¿Qué procede del Espíritu de Dios? La palabra. ¿Quién es el autor de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, no aceptan lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Para esa persona es locura. No pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque hay que discernirlo espiritualmente. Ahí está la razón. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo. Ve tanto el nivel intelectual como ve más allá, el aspecto espiritual. Lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Por supuesto, ¿cómo va a juzgar una persona que no es creyente y solamente tiene un entendimiento intelectual a un creyente que tiene un entendimiento intelectual y espiritual? Se queda corto. Entonces, continúo, en cambio el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? La respuesta es fácil. ¿Quién? Nadie. Nadie. Solamente Dios mismo, el Espíritu Santo, la Trinidad, pues conoce lo que hay. Pero dice, fíjate esta frase, nosotros los creyentes, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Oye, ese es poderoso, hermano. Tenemos la mente de Cristo porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y tenemos la palabra de Dios donde refleja los pensamientos de Cristo. Entonces, vamos a continuar. En el verso 2 Corintios 3:14, otro verso que dice, sin embargo, la mente de ellos, y está hablando aquí de la mente de los incrédulos, se embotó. ¿Usted sabe lo que es embotar? A mí me viene a la mente allá en Puerto Rico cuando mi padre pues tenía un machete, le llamamos nosotros, indito, no cortaba nada, o el cuchillo, que nos ha pasado a mí y a mi esposa varias veces. Esos cuchillos botos que tú tratas de cortar una carne y no hace nada, un dolor de cabeza. Y bota un cuchillo o compra un amolador de esos que a veces no sirven
tampoco para mucho. Finalmente compramos uno que no está funcionando últimamente. Y ya, pues, los cuchillos no están embotados. Y si se embotan, pues, lo afilamos. ¿Me siguen? Pues eso es lo que quiere decir aquí. La mente de los incrédulos se embotó. No ve más allá. De modo que hasta el día de hoy, mire esto, hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo. Ese es el problema. Ellos tienen un velo y no pueden entender las escrituras. Solamente ven el aspecto intelectual, pero el espiritual no lo pueden ver porque hay un velo que no le permiten ver más allá. El velo, pero dice, voy a repetir. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. Lo leen, pero no lo pueden entender. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita, ¿están viendo? En Cristo. Cuando usted es creyente y acepta a Cristo, ¡pum!, viene la luz. Usted puede ver ya ahora lo espiritual, puede ver la palabra de Dios, lo que quiere decir, y lo ve de otra forma. Verso 15. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, y esto es una referencia al pueblo judío, un velo les cubre el corazón. ¿Y cuáles son los escritos de Moisés? En el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, ¿qué pasa? El velo es quitado. ¿Están entendiendo? Entonces, hay una diferencia entre el incrédulo que tiene un velo y no puede más que discutir lo que es intelectualmente. Y pueden ser muy hábiles, pero tienen mucho que están perdiendo porque no pueden ver las palabras de Dios tal y como son, que son espíritu y son verdad. Entonces, cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Vamos a ver el verso de 2 de Corintios capítulo 4. 3 al 4 y el verso 6. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, si la buena noticia de salvación que Cristo murió en la cruz, resucitó para salvarnos, si nuestro evangelio está encubierto, lo está, aquí quiere decir, está encubierto para los incrédulos que se pierden. No pueden verlo. Los incrédulos, por eso son incrédulos, porque no creen todavía. Y está encubierto el evangelio todavía para ellos. El Dios con D minúscula de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás. Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Dios. Por eso usted habla con un incrédulo, con esa pasión acerca de Cristo, y ellos dicen, pero qué loco este hombre. ¿Qué le pasa a él? ¿Qué comió? ¿Qué es lo que? ¿Por qué tanto esmero por hablar de Cristo? ¿Qué es eso? Si eso es un hombre que murió allí en la cruz y ya. Tantos hombres que murieron así. Porque está velado, hermano, ¿no? Está encubierto el evangelio. Pero cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, trae convicción a ese corazón, hay un despertar, y lo que antes amaban, ahora lo detestan. Me refiero al pecado que antes practicaban y amaban, lo detestan. Y lo que antes detestaban, que era la cruz de Cristo, ahora lo abarcan. Porque hay un nuevo nacimiento. Ya no está encubierto. El verso 4 dice, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Aquí vemos la misma verdad, que nosotros tenemos luz, tenemos conocimiento por medio del Espíritu Santo. El incrédulo no lo tiene, para él está encubierto. Hebreos 5:14, estamos terminando. Dice,
En cambio, el alimento sólido es para los adultos espiritualmente hablando, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad, y mira esa frase, de percepción espiritual. Esa percepción espiritual no la tiene una persona que no es creyente. Y dicho sea de paso, esa percepción espiritual la tiene todo creyente que es nacido de nuevo, pero algunos tienen más percepción espiritual que otros. El que es bebito y comienza en los caminos del Señor y se convierte, tiene percepción espiritual, pero todavía no está desarrollada. Cuando se va desarrollando, se va convirtiendo en un cristiano adulto más maduro. Y esto no tiene fin, porque esta percepción espiritual continúa hasta que Cristo venga. Y eso se da bajo el conocimiento de la palabra de Dios. No se preocupe, que me queda media hora. Entonces, vamos a resumir. Aunque el Nuevo Testamento afirma que la Biblia en sí misma está escrita con claridad, también afirma que las Escrituras no se pueden entender correctamente si no se tiene el Espíritu Santo y sin estar dispuesto a recibir las enseñanzas de las Escrituras. Y aquí hay dos puntitos que entender. Hay dos tipos de personas que entenderán correctamente las Escrituras. ¿Quiénes serán esos dos tipos de personas? Pues si miran acá, primero, la Biblia la puede entender cualquier incrédulo. Oh, pero usted se queda, pero usted no dijo que no podía entenderla. Pero usted no dijo que el incrédulo no. ¿Ah? Que solamente lo intelectual, que no tiene luz espiritual. Oh, pero hay que cualificar qué tipo de incrédulo y hacia dónde va ese incrédulo. Mire, la Biblia la puede entender cualquier incrédulo que la lea, que lea las Escrituras, sinceramente buscando salvación. Cuando el incrédulo está buscando respuesta a su vida y lee las Escrituras en busca de la verdad la va a encontrar y la verdad lo hará libre. Esa es la única forma que un incrédulo puede entender la Biblia, porque el Espíritu Santo va a ayudarle y lo va a llevar y lo va a guiar a ese deseo que Dios mismo le puso después de todo, para que busque la verdad. Por eso es que hay personas, yo conozco muchos testimonios, personas que han comenzado a leer la Biblia, nada más, pero la están leyendo no para pelear, para discutir, sino que quieren saber realmente de qué se trata y se topan con la verdad libertadora de Cristo y la obra de redención para su vida, y viene entonces esa convicción del Espíritu y vienen a ser salvos y comienzan a entender las Escrituras, porque Dios les da un pase para que puedan entrar al aspecto espiritual y sean salvos. Entonces ese es el primer tipo de persona que entenderá correctamente las Escrituras, aquel incrédulo que lee sinceramente buscando salvación. Y segundo, cualquier creyente que lee las Escrituras sinceramente buscando la ayuda de Dios para entenderla correctamente. ¿Usted quiere entender mejor la Biblia? Y hay cosas que pues le cuesta, quiere entenderla para aplicarla en su vida, pues simplemente busque ayuda de parte de Dios. Vamos a ver el texto de Santiago más adelante que confirma cómo Dios responde. Voy a resumir lo dicho y ya casi aterrizamos. Tanto el incrédulo que lee las Escrituras buscando salvación, como el creyente que lee buscando la ayuda de Dios, entenderán correctamente lo que leen, porque
El Espíritu Santo es quien obra para vencer los efectos del pecado. El pecado es lo que interrumpe y no permite que la persona vaya más allá, que de otra manera harían que la verdad bíblica les parezca necedad. Estamos terminando y vamos a ver 3 versos más y concluimos. Vemos 1 Corintios 1, 18, que dice, el apóstol Pablo dice, me explico. O sea, Pablo lo que dice, me voy a explicar. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes, o de los que se creen inteligentes. Y pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? No ha convencido o no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo, ya que Dios en su sabio designio, Dios dispuso en su sabiduría que el mundo, los no creyentes, no lo conocieran mediante la sabiduría humana, la sabiduría de su intelecto. No, Dios no quiere que la gente, Dios no usa ese método. Tuvo a bien Dios salvar mediante la locura para esta gente de la predicación de la palabra a los que creen. Dios en su sabiduría así lo hizo. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es una locura para la gente. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia, me encanta este verso. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Wow. Poderoso ese verso. Entonces solo los que creen son salvos y llegan a comprender realmente el mensaje del Evangelio de Dios. Próximo texto, 1 Corintios 2:14. Casi aterrizamos, abróchese en los cinturones. El que no tiene el Espíritu de Dios, no acepta lo que procede de Dios. Pues para él es una locura. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. La dimensión en la cual mira es corta. No puede entenderlo porque hay que discernirlo intelectualmente. No, espiritualmente. Concluimos con este texto, Santiago 1:5. Y esto es cuando usted como creyente necesita entender la situación, la problemática, y necesita que Dios le guíe, que le dé luz, le ilumine. Pues hay una cosa que hacer. Mire lo que dice Santiago, facilito. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿y a quién no le falta sabiduría? A todos. Pídasela. Mira, pídesela a Dios y Él te la dará, garantizado. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dios no es mezquino en cuanto a esto. Él tiene con qué dar y tiene mucho que dar y le da a aquel que pide realmente. Pero hay un problemita en cómo se pide. Pero que pida con fe, sin dudar. Verso 22. No se contenten solo con escuchar la palabra. Mira, usted se contenta con escucharme a mí. Usted está mal. Ay, qué bueno, qué lindo, qué mucho, que la enseñanza. Mire, no me tire tanto halago. Yo me siento más feliz que usted no me diga nada y que yo vea esa palabra aplicada en usted. ¿Qué es lo que dice aquí? No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos.
Santiago dice, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, como ustedes y yo, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo por la mañana y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Usted se recuerda? Me peiné, no me peiné. ¿Qué hice? Vuelve aquí o en cualquier lugar y se mira otra vez. O carga un espejito. Déjeme verme. Y ahora con el selfie, olvídese, hasta foto se tira usted y sale allá el Facebook. Esa es la moda ahora, ¿no? Sigo. Entonces, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero, quien se fija atentamente en la ley perfecta, en la ley completa, que da libertad, la ley de Dios da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino que haciéndolo, practicándolo, recibirá bendición al escucharlo, ¿verdad? No al ponerlo en práctica. Concluimos y nos vamos a comer pronto. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento muestra que las Escrituras son lo suficientemente claras como para poder leerlas y entenderlas. No hay uno aquí que tenga excusa hoy, ni Manuela. Dios espera que leamos, meditemos, entendamos, apliquemos y compartamos las Escrituras a nuestros hijos. Lo vimos en Deuteronomio 6. Y Dios afirma que aún personas simples y sencillas pueden entender claramente las Escrituras. Y cualquier incrédulo que busque salvación o creyente que busque la ayuda de Dios y esté dispuesto a obedecerla, entenderá claramente y correctamente las Escrituras. ¿Cómo le cae eso? Pues vamos a estar de pies y damos gracias a Dios. Póngase de pies, hermano. Yo sé que está cansadito, pero póngase de pies y vamos a darle gracias a Dios.